Pues muy bien, bienvenidos a todos los que están por acá, a los que están conectados también a nuestra transmisión. Hoy vamos a comenzar un nuevo libro de la Biblia, ya saben, vamos avanzando a través del Antiguo Testamento los miércoles. Entonces, ve conmigo y abre tu Biblia ahí en el libro de Nehemías. Vamos a estar viendo el capítulo 1 y también si nos ayudas poniendo en silencio tu celular para no tener distracciones esta noche. Nehemías capítulo 1. Cuando terminamos el año pasado estudiando el libro de Esdras, comentamos que el libro de Esdras y el libro de Nehemías en la Biblia hebrea son un solo pergamino, son como un mismo rollo. Suena gracioso, pero es el mismo rollo. Esdras y Nehemías están originalmente en el mismo pergamino, porque es la misma historia, es la continuación de todo lo que los retornados, los repatriados experimentaron después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, y cómo Dios les dio gracia delante de el rey de Persia para básicamente regresar a su tierra y poder restaurar Jerusalén y volver a reconstruir el templo para adorar a Dios. Entonces Esdras viene un par de años después, cuando veíamos los años en los cuales los retornados regresaron. Realmente hubieron 3 grupos, y entre el primero y el tercer grupo de retornados hubieron más de 100 años, o casi 100 años realmente, entre el primer grupo de retornados, que fue con Zorobabel, ahora con Nehemías, que entra en escena. Ahora, hay algo muy interesante. Si tú agarras tu Biblia, por ejemplo, y ves desde Génesis hasta Nehemías, es más o menos un pedacito así, ¿no? No es mucho, pero es interesante porque hemos abarcado toda la historia de Israel, porque Nehemías es el último libro de la historia de Israel. Hay un libro extra que es el libro de Malaquías, y Malaquías se cree que es contemporáneo, es muy cercano a Nehemías. Entonces, en realidad, la historia de la nación de Israel está entre Génesis y Nehemías, y la hemos visto toda. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué onda con todos los otros libros que hay del Antiguo Testamento? Son como insertos, están dentro de esta historia que hemos visto o que vamos a ver terminando el libro de Nehemías. Entonces es muy fascinante saber eso, porque nos da un panorama así grande de todo lo que Dios tuvo que hacer para enviar a Jesucristo a salvarnos. Ahora, Nehemías es un hombre de oración. Hay como 14 oraciones registradas de él en este libro. Y algo muy interesante es que si te fijas, vamos a leer, Nehemías no tiene como un trasfondo espiritual. Es un hombre que aparece en escena, y vamos a ver cómo Dios lo va a usar para completar algo que faltaba y que era necesario que Jerusalén tuviese, que era esta muralla reconstruida. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos de Nehemías 1, y dice así. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Dice: en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, aquí en estos primeros 3 versículos encontramos bastante información sobre este momento, sobre esta persona y sobre la situación que Nehemías va a vivir. ¿Quién es esta persona? Vemos que es Nehemías, y no se nos da mucha información, simplemente se nos dice que su papá se llamaba Acalías y que tiene un hermano que se llama Ananí. Entonces, no tiene como un gran linaje, no sabemos mucho de él, es un hombre, pudiésemos decir, sin un pasado sobresaliente.
Y eso es interesante porque eso nos ayuda a entender que a veces nosotros pensamos de que para que Dios nos pueda usar tenemos que tener un historial así impresionante de nuestro pasado, que tenemos que venir de cierta familia, que tenemos que tener cierto tipo de trasfondo en la iglesia para que podamos ser útiles para Dios. Pero realmente con la vida de Nehemías nos damos cuenta que es una persona realmente desconocida. No hay un historial de él grande, destacable, como para que tú digas, con razón Dios lo usó. Pero no, es simplemente, sabemos el nombre de su padre, no es nadie destacado, y su nombre sí es significativo porque el nombre Nehemías significa Jehová o el Señor ha consolado. Eso es lo que quiere decir su nombre. Nehemías fue un hombre que nació en Persia, es un hombre que es judío, pero nacido en el exilio, en Persia él está ahora. Y cuando lleguemos al verso 11 te vas a dar cuenta que él dice que él es el copero del rey. Esa es su profesión, no es un líder espiritual, es un hombre que tiene un trabajo, pudiésemos llamar secular, y es el copero del rey. Ahora, a veces pensamos en el copero del rey y hemos oído muchas cosas sobre los coperos que eran básicamente como una especie de rata de laboratorio, que hacían el experimento con él para ver si moría y como que le salvaba el pellejo al rey. Pero realmente los coperos eran personas que sí, obviamente implicaban seguridad para el rey, pero era mucho más que eso. Un copero era una persona de confianza del rey. Era muchas veces hasta un confidente del rey. Entonces tenían una posición privilegiada, que oían cosas que no todos oían y a veces podían dar cierta opinión al rey, y era un hombre de suma confianza para cualquier rey, un copero como lo era Nehemías. Entonces esa es la persona. Ahora, ¿cuál es el momento? Aquí en los primeros 3 versículos se nos dice, da un mes, dice que esto comenzó a suceder en el mes de Quisleu, eso es más o menos noviembre y diciembre, pero da otro dato como para entender un poco en el contexto histórico. Es el año 20, dice, del rey Artajerjes. Eso nos pone más o menos en la línea cronológica de la historia alrededor del 444, 445 antes de Cristo. Entonces, por eso el libro de Nehemías está al final de la historia del Antiguo Testamento. Va junto con Malaquías en más o menos la cronología. Por eso este momento es significativo, porque está al final de lo que vemos cronológicamente en el Antiguo Testamento. Nehemías nos identifica el lugar en el que él se encuentra. Dice que es Susa, que es la capital del imperio persa en ese momento. Y Nehemías recibe un reporte. Aquí las cosas empiezan a cambiar para él. El reporte se lo da a su hermano Ananí junto con otros hombres de Judá, que básicamente vienen y le informan de una situación que aparentemente nos damos cuenta que Nehemías desconocía. Es muy probable que realmente Nehemías no sabía realmente cuál era la situación exacta que estaban viviendo los judíos que habían regresado a Judá y específicamente a Jerusalén. Él desconocía la situación actual. Y realmente el informe es que los retornados, los repatriados, realmente no están pasando un buen momento. Básicamente el reporte es que las murallas están derribadas de la ciudad sagrada, de la ciudad de Jerusalén, y que la gente está en gran aflicción y oprobio, dice el reporte. Entonces la gente está sufriendo y la gente está vulnerable, porque una ciudad en el mundo antiguo sin murallas y con las puertas quemadas era una ciudad completamente vulnerable. Siempre vemos en las películas que todas las ciudades, a lo mejor por muy pequeñas que sean, todas tenían un sistema de protección, de murallas que los defendía de los enemigos que estaban afuera. Entonces el informe es, Jerusalén está ahí, pero no tiene las murallas y básicamente cualquiera puede entrar así fácilmente. Ahora, no sé si te acuerdas o no, pero cuando estudiamos el capítulo 4 de Esdras, ahí se nos menciona, creo que en el verso 12 más o menos, de que las murallas comenzaron a edificarse.
pero una orden del rey de ese momento, del rey persa, como que detuvo la obra. Y detuvo la obra de la reconstrucción de los muros porque básicamente los samaritanos que habían ahí como que se quejaron en contra de los judíos y lograron que la obra de la reconstrucción de las murallas se detuviera, se quedara en pausa. Y han pasado muchos años en los cuales la ciudad ha estado de esa manera con una obra suspendida. Y ese es el reporte que escucha Nehemías. Ahora, ¿cuál es su reacción? Y esto es interesante, porque este es un hombre que tiene un buen trabajo, que está en un lugar cómodo, con una vida hecha. Tú dices, ¿qué necesidad tendría él de involucrarse en algo y de salir de su zona de comodidad? ¿No? ¿Te acuerdas cuando veíamos el libro de Esdras? Decíamos, bueno, esos 50,000 judíos que en el primer grupo decidieron, ok, es tiempo de regresar a Jerusalén, a Judea, a restablecer y a echar a andar otra vez nuestra nación. Dejar lo que ellos habían logrado en Babilonia, una estabilidad, vender sus cosas y aventarse a una aventura de finalmente comenzar todo desde nuevo. Bueno, Nehemías está en una situación similar, una posición privilegiada, pero este reporte que él escucha de su gente hace algo mueve en su corazón y su reacción la vemos ahí en el verso 4. Fíjate el verso 4. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Entonces, su reacción de Nehemías es llanto y duelo. Llanto y duelo. Y creo que esa reacción nos muestra primero que Nehemías es un hombre sensible. Ahora, vamos a ver al final del libro que también es un hombre con carácter, porque no te voy a spoilear todo, pero vas a ver que de repente va a tener reacciones que tú dices, ojalá, híjole, no tiene tanta paciencia a veces, pero vemos que es un hombre que tiene carácter, pero que también es un hombre dócil, con un corazón sensible a la angustia, al problema de los demás. Entonces, es lágrimas, es dolor. Obviamente, esta es una situación que también tiene que ver con patriotismo, o sea, es su tierra, es su gente, son sus paisanos, y la cosa no está buena. Pero es evidente que tiene que ver también con un corazón compasivo de Nehemías, ¿no? De entender que hay gente que está sufriendo y eso es su gente. A pesar de que él nació en Persia, es su gente, es su familia, es su nación. Entonces, compasión. Y creo que esto es importante para nosotros. La Biblia nos habla de esta virtud, de esta característica que era muy evidente en la persona de Jesús, ¿no? Cada persona que muestra compasión finalmente creo que es un reflejo del carácter de Cristo, ser compasivo. Compasión pudiésemos como a lo mejor definirla como una profunda tristeza al ver el dolor ajeno y buscar revertirlo. Entonces, Nehemías siente compasión, o sea, le duele lo que él sabe, y obviamente va a ser un hombre de acción, pero le duele y va a buscar cómo remediar la situación. Ahora, Jesús tuvo compasión de la gente. En Marcos 6:34 dice, al desembarcar Jesús vio una gran multitud. Dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como oveja sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es interesante, Jesús dice que vio a la gente y lo primero que sintió fue compasión. Jesús tenía un corazón de pastor. Y cuando vio a la multitud así, su corazón se movió. Pero el corazón de Jesús no solamente como que tuvo este sentimiento de tristeza al ver la vulnerabilidad de la gente, decidió hacer algo al respecto. Y es muy interesante que la solución de Jesús y la manera en la que Él va a demostrar la compasión de una manera práctica dice que comenzó a enseñarles. La enseñanza de Jesús, las enseñanzas de Jesús son una expresión de la compasión de Dios.
Jesús dijo que si conocíamos la verdad nos iba a hacer libres. Entonces te das cuenta que realmente Jesús fue compasivo. En Marcos 8:2, más adelante en el Evangelio que hemos estudiado los domingos, Jesús, cuando ve una multitud también grande, dice: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Jesús tuvo compasión. Y se han estado oyendo por tanto tiempo, es importante la enseñanza, pero también vamos a hacer algo al respecto. Vamos a ayudarles, vamos a darles alimento. Cuando trajeron a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿qué tuvo Jesús ahí? Tuvo compasión con la mujer. Entonces, Jesús es compasivo. Y es una característica de Él. Y creo que todo hombre o mujer piadosa, mientras más nos parezcamos a nuestro Salvador, creo que más compasión debiésemos de tener. Ahora, la reacción de Nehemías volviendo a él es eso, es llanto y duelo. Pero lo que me llama la atención es qué es lo que va a hacer él después. Él dice, o aquí el texto dice que él ayunó y oró. Ayunó y oró. Entonces, creo que esto es muy importante porque aquí creo que está el secreto no tan secreto de la vida de Nehemías. Y es que Nehemías es un hombre de oración. Es un hombre de oración. Como te decía hace un rato, en el libro de Nehemías, en todo el libro, hay más o menos como 14 oraciones registradas de oración. Momentos en los cuales explícitamente el libro nos dice que Nehemías oró. Entonces, esto es importante para Nehemías y creo que eso es importante para nosotros. Nehemías sabía cuál es su primer y más grande recurso que él tiene. Y eso es la oración. Ese es el más grande recurso que tiene Nehemías. Es muy importante ver en Nehemías qué es lo primero que él va a hacer después de que se entera de esta situación así trágica de sus paisanos en Jerusalén. Le dolió, pero no empezó enseguida, ok, voy a planificar, voy a hacer esto, voy a ir a hablar con voy a mover mis influencias, voy a hacer lo que generalmente hacemos tú y yo. Generalmente cuando pasa algo en nuestra familia, con alguien que queremos o incluso con nuestra propia vida, realmente lo primero que empezamos a hacer es ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir al banco a buscar si tengo dinero? No sé, muchas soluciones que vienen a nuestra mente como nuestra primera reacción cuando enfrentamos un momento difícil. Pero la primera reacción de Nehemías le dolió, lloró, pero lo que hace después o inmediatamente después es que Nehemías comenzó a orar. Y lo primero que tú y yo hacemos cuando viene un problema es donde nosotros demostramos es dónde está puesta nuestra confianza. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Donde voy primero muestra en qué confío. Ahí está. Donde voy primero muestra en qué confío. Entonces Nehemías dice que oró, se sentó, lloró, hizo duelo y dice, y estuve ayunando y orando. Eso significa que no fue nada más una oración, es un periodo de oración, un tiempo de oración por esta situación. Cuando recibes malas noticias, es un momento difícil, pero también es un momento peligroso. Porque muchas veces tú y yo vamos a movernos, vamos a reaccionar movidos por la emoción más que por la oración. Por mis sentimientos, por lo que pienso, por lo que siento, más que a lo mejor por sensatez, por sabiduría, por cómo Dios quiere que a lo mejor nos movamos en esa situación. Entonces, un tiempo de oración creo que es bueno, sobre todo cuando vienen tiempos difíciles. Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Te acuerdas que dice Santiago que el que necesita sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios, porque la da abundantemente. Ahora, si tú lees el contexto de esa parte de Santiago, Santiago está hablando de eso en tiempos de ¿qué? En tiempos de prueba. Cuando viene la prueba es cuando más necesitamos sabiduría de Dios, porque tendemos a actuar impulsivamente por cómo sentimos en el estómago, más que por cómo Dios nos está guiando. Entonces Nehemías ora, ¿no? Oró. Ahora,
Del verso 5 al 11 está registrada su oración, la oración más larga registrada de él. Entonces vamos a leer del verso 5 al 11 y dice así. Dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Entonces, esta oración registrada de Nehemías nos muestra como un buen esqueleto de cómo debiesen o cómo podría ser nuestra oración. Muchas veces descubrimos que nuestra vida de oración no es tan buena como debiese de ser, porque a veces no sabemos por qué cosas pedir, o a veces no sabemos cómo orar, o a veces nuestra vida de oración es muy breve porque como que nos falta estructura, nos falta como que agregarle componentes para poder disfrutar un buen tiempo con Dios y por qué cosas pedir. Pero creo que la oración de Nehemías es un buen ejemplo de una oración sobre todo de alguien que está orando en la voluntad de Dios, porque su oración va a ser contestada. Entonces, creo que podemos ver varias cosas importantes. La primera de ellas es que Nehemías comienza adorando a Dios. Si te fijas en el verso 5, dice, te ruego, Señor Dios del cielo, dice, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Eso es adorar. Tú eres un Dios grande y temible, eres un Dios fiel, tú has cumplido todas tus promesas, Dios. Y Nehemías no está siendo hipócrita en su oración, está simplemente reconociendo la realidad, está adorando a su Dios. Y Nehemías sabe dónde tiene que iniciar, dónde debe de comenzar, y debe de comenzar con Dios. Nehemías inicia con Dios, su enfoque es Él, no es su situación primero. No es el problema primero. Su enfoque primeramente está puesto en Dios. E inicia con Dios. ¿Por qué inicia con Dios? Porque Nehemías confía en Dios. Por eso está iniciando con Él. Y lo adora, lo exalta, conoce sus atributos, su carácter. Y eso es lo que Él está reconociendo. Creo que es un buen ejercicio cuando vas leyendo la Biblia, que empieces a identificar en ciertas partes cuáles son los atributos que la Biblia está exponiendo de Dios. Dios es paciente, Dios es bondadoso, y podamos ir conociendo cómo es nuestro Dios para que nuestras oraciones tengan como carnita, tengan contenido, tengan sustancia. Entonces dice, tú eres grande y temible y eres fiel. Son atributos que Nehemías reconoce en Dios y como que los exalta, lo adora, los atributos de Dios. Lo segundo que hace Nehemías, fíjate en el verso 6, es confesar. Dice, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas, y dice, no dice han, ¿verdad? Dice, no, hemos
hemos cometido contra ti. No dice esos israelitas feos que hacen cosas horribles en contra de ti, Señor. No, hemos cometido, Él se incluye. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces creo que la parte de confesar en nuestra oración debe ser una parte que constantemente debe estar presente. Nehemías tiene claro algo, tiene claro la historia. ¿Y por qué digo que tiene clara la historia? Porque Nehemías sabe por qué ellos están donde están. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, no es producto de la casualidad, no fue como que mala suerte que Israel llegaron los babilonios y como que los invadieron y como que se aprovecharon de ellos. No. O sea, por eso es tan importante ir conociendo la Biblia, porque vamos viendo realmente cómo esta historia de la salvación del hombre va avanzando, pero va avanzando a través de gente como tú y yo, que no fue fiel a Dios y que Dios fue muy paciente con ellos, como lo es con nosotros. Pero finalmente, o sea, Dios consideró que era un momento para disciplinar a Israel, a Judá. Entonces, Nehemías entiende que el que ellos hayan estado 70 años en cautiverio en Babilonia era una consecuencia de su pecado, de su desobediencia a Dios, de haber sido neciamente, tercamente desobedientes a Dios, de haberse aprovechado de la paciencia de Dios. A pesar de todas las advertencias que Dios les había dado, ellos habían decidido desobedecer. Y finalmente Dios envió a Babilonia y los usó para disciplinarlos. Pero Dios no abandonó ni se olvidó de Israel. Y prueba de la fidelidad de Dios, que Dios cumple sus promesas, es que finalmente, después de esos 70 años, ellos finalmente podían estar recomenzando esta historia o retomando la historia en su tierra, pero Nehemías tiene buena memoria. No dice aquí no pasó nada. Entonces, creo que eso es importante en nuestra vida de oración. Confesar es básicamente reconocer como honesta y sinceramente delante de Dios que hemos pecado, que hemos faltado, que no hemos sido todo lo que Dios pide que seamos. ¿Se acuerdan esta palabra que aprendimos cuando estudiamos 1 Juan? Cuando dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra confesar es la palabra de donde se usa la palabra homologar. Cuando tú vas a homologar algo, vas a hacerlo igual. Cuando llevas un pedazo de pintura y quieres que te hagan la misma pintura para pintar tu carro, pintar la casa, ellos toman eso y te hacen la misma, lo ponen igualito. Esa es la palabra confesar, y lo que quiere decir esa palabra es básicamente esto, es nosotros vamos a usar la misma definición que Dios usa. Si Dios dice pecado, yo no puedo decir eso no es pecado. No puedo decir, no es una enfermedad. No, es pecado. O cuando es una mentirita blanca. No, es una mentira, es pecado. No, estoy exagerando. No, estás mintiendo. Es pecado. Entonces, confesar es reconocer honestamente delante de Dios mis faltas y pecados. Es calificar las cosas igual a como Dios las califica. No es poner pretexto, no es cambiarle nombre, es decir, esto es lo que es porque tú lo dices, Dios, y lo acepto y lo reconozco delante de ti. Señor, yo te confieso que he hecho esto, te confieso que tengo problemas con esto. El Salmo 32, un salmo que escribió David en su incidente o posterior a su incidente con Betsabé. Dice, Salmo 32:5, dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, David, cuando lees el Salmo 51, que también tiene que ver y está conectado a ese momento, a su pecado con Betsabé,
Él habla, si tú lees los dos salmos, 51 y el 32, vas a darte cuenta de que cuando David cayó y guardó silencio, dice que sus huesos se enfermaron, o sea, pasó un tiempo terrible en su vida. Y cuando hacemos las matemáticas, más o menos fácilmente, desde que él cometió adulterio con Betsabé hasta que Natán viene y lo confronta, David guardó silencio más de un año, donde él pensó, pues ya nadie me vio, nadie supo nada y pues ya ni modo, ¿no? Soy el rey, puedo tapar esta cosa. Pero no ante los ojos de Dios. Y Dios tiene que confrontarlo para que finalmente él pueda reconocer su condición y buscar la restauración de su relación con Dios. Agustín de Hipona, o más conocido como San Agustín, escribió lo siguiente, dice: cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. Cuando el hombre tapa su pecado, Dios lo destapa. Cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo perdona. Lo que tú y yo tapamos, Dios lo va a destapar. Y cuando nosotros lo destapamos, Dios lo va a tapar. Eso es lo que quiso hacer David, tapar. Y Dios lo sacó a la luz. Entonces, confesar. Creo que el reconocer nuestro pecado lo tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Reconocer delante de Dios que necesitamos su gracia. Que sin su gracia ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Que sin su gracia y su perdón no tendríamos ninguna oportunidad delante de Él. Volviendo aquí a la oración de Nehemías, no solamente ahí es adorar, no solamente es confesar. En el verso 8 al 10 dice: acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre. Dice el verso 10, ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste, dice, con tu gran poder y con tu mano poderosa. O sea, Nehemías está agradecido. ¿Y por qué digo que es agradecer? Porque él sabe que sí, Dios prometió por medio de Moisés a Israel de que si ellos eran obstinadamente desobedientes, Dios los iba a disciplinar. Pero también la misma provisión de Dios decía que si ellos se arrepentían, de que si ellos volvían y cumplían sus mandamientos, aun y que ellos estuviesen desterrados por todas partes, Dios los iba a volver a reunir y los iba a volver a traer al lugar que les había dado. Entonces, Nehemías está agradecido con Dios por esa oportunidad, porque sabe y conoce sus promesas. Entonces, creo que algo importante también en nuestra vida de oración es eso, es ¿por qué podemos estar agradecidos con Dios hoy? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida o en tu familia por lo cual puedes darle gracias? Sí, Dios a veces nos disciplina y nos corrige, pero Dios nos ha bendecido de grandes maneras también. Y creo que la actitud que un cristiano debe ser siempre una persona agradecida. Pero tenemos mala memoria, ¿verdad? Ese es nuestro problema. Por eso a veces no somos tan agradecidos, porque primero se nos olvida que de dónde vienen todas las buenas dádivas. Dice, del Padre viene toda buena dádiva. A veces pensamos que esto que tengo es porque yo lo conseguí, porque yo hice esto. Sí, pero a lo mejor tú lo conseguiste, pero Dios te dio todos los recursos para hacerlo. Te prestó vida, te dio fuerza, te dio una capacidad y Dios te lo regaló. Dios te prestó oxígeno, te prestó vida, te prestó todo. Estamos agradecidos por eso. O a veces simplemente vamos en modo rápido, así como que
pasan las cosas y ¡ay, qué padre! Y vamos a lo siguiente, y vamos a lo siguiente. Y no nos detenemos a realmente a dimensionar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado para parar y para poder darle gracias. Estamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Pablo al final de su primera carta da así como que mandamientos cortitos o instrucciones breves. Dice, estén siempre gozosos. Ok, ¿estamos siempre gozosos? Con eso tenemos para pensar toda la noche. Después dice, oren sin cesar. O sin parar tenemos que estar orando. No significa que es como un mantra así. No. Constantemente la oración debe ser algo natural en nosotros, de hablar con Dios. Pero también dice el verso 18, den gracias en todo. Ok, ¿damos gracias en todo? Dice, literalmente dice, demos gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes, dice, en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios, aquí vamos a aprender algo muy sencillo, muy básico esta noche. A veces la gente dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está la voluntad de Dios para tu vida. 3 cosas. Que siempre andes gozoso, que siempre estés orando y que siempre estés dando gracias. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si nos enfocamos en esas 3 cosas, tenemos bastante por hacer el resto de nuestra vida. Pero ahí dice, den gracias en todo. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios en los tiempos difíciles? Si lo pensamos, empezamos, ¿por qué tengo que dar gracias? Esto no está bueno, esto no está padre, esto está difícil, esto está duro. ¿Por qué Dios quiere que dé gracias? El tener un corazón agradecido es una protección para nuestra alma. Es bueno, es seguro para nosotros dar gracias. ¿Y por qué podemos dar gracias en todo tiempo? Porque finalmente entendemos que en toda situación, sea cual sea la circunstancia, esa situación pasó por la autorización de Dios. Dios dio el visto bueno a esa situación que a lo mejor tú consideras que a lo mejor fue injusta, que fue difícil. Aquí yo no estoy hablando de las consecuencias de nuestro pecado y nuestra desobediencia. Aquí estoy hablando de las cosas de la vida que ni tú ni yo controlamos, que vienen y que son complicadas y que no entendemos y que a lo mejor no tenemos una explicación en el momento. Dios quiere que demos gracias también en eso, porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo usará para nuestro bien, como Él prometió, y usará esa situación para hacernos más como su Hijo Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29. Dar gracias en todo. Y Nehemías da gracias a Dios porque él sabe que hay una posibilidad, hay una oportunidad. Sí, hemos sido desobedientes, yo igual me incluyo, no hemos vivido el estándar de Dios, pero si nos arrepentimos y venimos a Él, Dios ha prometido en su palabra de que Él nos va a perdonar, nos va a dar lo que Él dijo que nos iba a dar. Y también tenemos tú y yo esa seguridad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Agradecer. Y finalmente lo último para terminar está en el verso 11. Dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Y básicamente su petición está ahí al final. Muy corta, muy concisa. Dice, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¿De qué hombre? Del rey. Por eso está esa explicación, era yo entonces copero del rey. Si te fijas en su petición, es clara, es corta y muy concisa. No es ambigua, no es como que, Señor, bendíceme, Señor. No, o sea, Nehemías tiene claro que Dios puede hacer algo y está orando por eso. Antes de hablar con el rey, antes de mover sus influencias y mover sus conectes, él está orando para que Dios pueda darle gracia delante de este hombre, del rey.
Entonces creo que es importante también nosotros saber por qué debemos de orar, qué debemos de pedir. Que sea, no estoy diciendo que seas así como que quiero un carro rojo de tal marca, no es eso. Si te fijas, lo que Él está pidiendo, no está pidiendo como algo personal, un favor personal, algo para su bienestar. Él está orando por algo grande, por algo que tiene que ver con algo espiritual. Pero entiende que está en una situación en la cual él sabe, Nehemías sabe que Dios puede obrar en su favor. Dice, concédele favor. Significa que Nehemías sabe y cree que Dios puede darle favor delante de este rey para ver cómo este rey va a ayudar. Entonces sabe quién es Dios. Y sabe que incluso el rey, el hombre a lo mejor más influyente en esa zona del mundo, en ese momento, Dios puede darle gracia para mostrar su favor e interceder por su causa. ¿Tenemos nosotros esa fe en Dios? Que no importa quién esté delante, no importa quién esté gobernando, no importa quién sea el presidente, Dios tiene la capacidad de obrar en el corazón de otras personas. A veces decimos, no, yo no voy a orar, total, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, aunque yo no ore. Eso es bien peligroso pensar así. Hay muchos cristianos que piensan así. Es evidente que Nehemías está orando dentro de la voluntad de Dios, pero él está orando. Está pidiendo a Dios y va a pedir algo bien concreto y bien específico. ¿Cuánto de su oración fue la petición? Muy corto. Muy claro, muy corto. No para sus propios deleites, pero muy corto. Entonces, aprovechemos esto. Volvamos a leer esta oración. Sigue avanzando en Nehemías y ve, a veces sus oraciones son cortitas, a veces son más largas, pero Nehemías es un buen balance en un hombre que sabe que el poder está en la oración, pero después viene la acción. No solamente orar y no hacer nada. Tampoco se trata de hacer las cosas sin orar. Se trata primero de orar y esperar el tiempo de Dios y buscar la dirección de Dios para cuando Dios abre la puerta, hacer y actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando en Nehemías. Entonces, Señor, te damos gracias por este hombre, porque no siendo un hombre espiritual, un hombre con un trasfondo religioso, un hombre que trabajaba para el Estado, era un empleado del ISSSTE, pudiésemos decir. Y está ahí buscando y sabiendo y confiando en el Dios que tiene, teniendo sus ojos no solamente en su mundo, sino entendiendo el valor y la importancia de lo que está sucediendo en Jerusalén y lo importante y lo significativo que eso significa dentro del plan de Dios. Y dispuesto a buscar, a ver cuáles son las puertas que Dios va a abrir para desplegar su voluntad. Entonces, Señor, queremos entender que también tú nos has puesto en este tiempo. Y no queremos estar simplemente encerrados en nuestro metro cuadrado, en nuestra vida, y simplemente pensando en nuestras cosas temporales y terrenales. Tenemos que tener y alzar nuestra mirada y ver los tiempos que nos tocan vivir y cómo podemos alinearnos con los planes que tú quieres ejecutar en nuestra vida y a través de nuestra vida, en esta ciudad, en nuestra familia, en el lugar donde trabajamos, Señor. Entonces, ayúdanos a mirar alrededor, ayúdanos a ver dónde está la necesidad y no actuar impulsivamente, sino que orar. Si tú pones una carga en nuestro corazón por algo que necesita arreglarse, Señor, que lo podamos llevar en oración a ti para buscar tu dirección, si es algo en lo cual debemos de involucrarnos o no. Y si es sí, Señor, a esperar sabiduría y dirección de cómo tú nos quieres usar, Señor, y cuáles son los pasos a seguir. Señor, ayúdanos a no actuar impulsivamente,
a no actuar simplemente por lo que sentimos, sino a simplemente también entender de que tú nos quieres hablar y nos quieres guiar a hacer tu voluntad. Entonces, háblanos, Señor, a cada quien en nuestra vida, en las cosas en las cuales podamos ser útiles para tus planes, Señor, como lo fue Nehemías. Gracias, Señor, porque tú usas a personas comunes y corrientes, simplemente personas, hombres y mujeres que están dispuestos y disponibles para ver más allá, Señor. Entonces, danos esos ojos que tenía Nehemías y ese corazón que tenía Nehemías, Señor, por nuestra ciudad, por todo lo que hay que edificar y restaurar aquí, Señor. Úsanos para esos propósitos, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de